Dios le bendiga, hermanos. Yo me he dado cuenta de que no importa cómo me pongan el micrófono, yo siempre lo arreglo. Pueden ponerlo como sea. Hermanos, qué bueno es estar aquí, adorando juntos el nombre del Señor y reconociendo en quién y de quién dependemos. En esta mañana compartía en el grupo de la iglesia y quiero expresar esa gratitud a Dios, porque el Salmo 104 dice que la tierra está llena de los beneficios de Dios y hay que reconocer a Dios por sus beneficios, y uno de esos grandísimos beneficios de Dios en su vida, en mi vida, que hasta la Biblia le llama la benevolencia de Jehová, es Raida. Y doy muchas gracias a Dios por ella. En el día de hoy cumple años de vida. Y qué bueno es que lo cumple a mi lado. Para mi gozo, ¿verdad? Y estoy muy agradecido a Dios por su bondad para conmigo. Vamos inmediatamente a Efesios, el capítulo 3. Y nos correspondería hoy entrar al capítulo 13 de Juan, pero vamos a hacer una pequeña parada en este capítulo o en estos versículos del capítulo 3, que además no estaría tan desconectado, porque es más, hasta serviría para ver la importancia de lo que vamos a ver en la próxima semana, para ver la importancia para nuestra vida de lo que vamos a ver en la introducción del capítulo 13 de Juan. Efesios capítulo 3, versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Padre, a ti mismo nos dirigimos en esta mañana, Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que tú tomes tu palabra y que tu Espíritu fortalezca nuestro hombre interior, para que Cristo sea el centro de nuestros corazones, Señor. Oh Dios, bendícenos. Ayúdanos a escuchar tu palabra. Ayúdanos a ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que estamos en el seminario que estamos tomando en línea, estuvimos leyendo un libro en estos días como una asignación llamado La vida de Dios en el alma del hombre. Y algo que me llamó la atención, o una definición que me pareció interesante, fue la forma en que el autor definía la religión cristiana. Y él decía que la religión cristiana o la experiencia cristiana es el alma unida a Dios, o la unión del alma con Dios. Y la idea allí era contrastar eso con una idea de la religión en donde lo único importante tal vez sea una declaración doctrinal, donde yo conozco varios puntos doctrinales
y los creo y lo afirmo, y ya por eso yo entiendo que estoy viviendo la vida cristiana. Y el punto allí es no. Es la unión del alma con Dios, o una mera formalidad, una vida donde yo puedo ejemplificar las virtudes cristianas y los demás pueden decir, wow, mira, qué buen hombre, qué buena persona es esa. No, él quiere mostrar allí que es la unión del alma con Dios mismo, o un fervor fuerte, grandes emociones en los cultos o en momentos de devoción. Y el énfasis de él es que no, esas cosas pueden resultar de la unión del alma con Dios, valorar la doctrina, tener una vida correcta o tener pasión por Dios, pueden venir como resultado de, pero en la esencia de esa vida y experiencia cristiana es que el alma del hombre esté unida a Dios. Y obviamente es algo que podríamos ver en las Escrituras. Por ejemplo, Jesús mismo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando la Biblia habla de la vida del creyente, lo presenta como una unión con Cristo. La Biblia enfatiza también que la vida del creyente ahora tiene que ver con el hecho de que Dios mismo habita en el corazón del creyente, porque el Espíritu de Dios ahora reside en nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Así que no podemos hablar de vida cristiana, de cristianismo, de fe cristiana, sin hablar de una vida unida, apegada a Dios mismo, no simplemente a ciertos valores o principios, no, a Dios. El hombre unido a Dios. Ahora, cuando tú ves tu vida y tú comienzas a analizar tu orgullo, tu pecado, tu arrogancia, tu egoísmo, tu apego a las cosas pasajeras, tú dices, pero ¿cómo es que mi alma está unida a Dios? A un Dios santo, a un Dios perfecto. Esta alma, lo más probable es que no esté unida a Él, porque te ves a ti mismo, ves tu corazón y dices, imposible que esta alma de este pecador esté unido a Dios. O hermano, nosotros conocemos que la Biblia nos habla de la doctrina de la justificación, de cómo Dios de una vez y para siempre, a pesar de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestros errores, nos ha declarado justos en Cristo. A pesar de que no somos la mejor representación de un alma unida a Dios, en Cristo ya Dios nos ve justos, perfectos, completos, santos. Y Él no está engañado, no, Él mismo hizo ese plan y Él mismo nos declaró justos. Y juntamente con la doctrina de la justificación hay otra doctrina, que es la doctrina de la santificación. Y es el hecho de que, si bien ya Dios me ve completo, nosotros estamos en ese proceso de perfeccionamiento, de ir creciendo, de que esa unión con Dios sea evidente en nuestras vidas, de que seamos, en palabra del apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 3, llenos de toda la plenitud de Dios. El plan de Dios es que nuestra vida, que está unida a Él, refleje eso en todo aspecto. Que sea evidente que Dios gobierna todos nuestros corazones. Que el yo sea cada vez menos dueño de nuestra vida en lo práctico, en la experiencia, y que Dios sea todo en nuestro ser, todo para nosotros. Podríamos decir que esa es la meta divina para la vida del cristiano, que seamos llenos de Dios, y eso es lo que Pablo dice en el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y ahí está el propósito final de su oración, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Es por eso que nuestro título en esta mañana es Llenos de Dios, la meta divina para la vida de todo cristiano. Llenos de Dios, la meta divina. ¿Por qué digo que es la meta divina? Pablo en sus oraciones refleja la voluntad de Dios. Si tú quieres ver la voluntad de Dios para la vida de la iglesia, la vida del creyente, mira las oraciones del apóstol Pablo. Porque allí Pablo está presentando sus deseos más íntimos. Cuando Pablo ora por las iglesias, él está mostrando cuál es su anhelo por el pueblo de Dios. Pero el anhelo de Pablo por el pueblo de Dios no es otra cosa que un reflejo de la voluntad de Dios para su iglesia. Y toda la oración de Pablo en este texto culmina, llega a su meta en esta declaración. Yo estoy orando, yo doblo mi rodilla para que ustedes sean llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, si nosotros vemos nuestra vida, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿es esa mi meta? Esa era la meta de Pablo para con los efesios. Él quería que los efesios fueran llenos de Dios. Que esa unión con Dios de su alma fuera evidente en la experiencia donde gobierna Dios en el corazón del creyente. La gran pregunta, ¿es esa nuestra realidad? ¿Tenemos esa misma meta como el apóstol Pablo? ¿Forma esto parte de mi oración diaria? Oh Dios, ayúdame a ser lleno de ti, a ser menos yo. Si nosotros analizamos nuestros planes y decisiones, revelan que nuestras metas muchas veces tienen que ver con el aquí y ahora. Tenemos que tener metas del aquí y ahora. Sin embargo, el esfuerzo que hacemos, la dedicación que le ponemos a las metas del aquí y ahora, muestran que ellas son en esencia nuestras metas principales en muchas ocasiones. Cuando nuestras metas deberían ser las mismas metas de los apóstoles en las Escrituras, las mismas metas de Cristo, la meta de Dios para con nosotros. Y aunque la Biblia la presenta de muchas formas, este texto la resume en esta declaración: ser llenos de Dios. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y lo que Pablo hace en esta oración es mostrarnos los elementos que nos conducen a ser llenos de Dios. Y vamos a ver en esta mañana 4 elementos que nos conducen a ser llenos de Dios. Algo interesante de las oraciones de Pablo es que son oraciones teológicas. Si fuera yo que tuviera que hacer esta oración, yo le puedo decir que yo hubiera dicho: Señor, yo le pido al Padre que a la iglesia bíblica Gracia y Verdad la llene de toda la plenitud de Dios. Esa hubiera sido mi oración. Porque eso es lo que es la meta final, eso es lo que se quiere. Probablemente tú no ibas a poder hacer un estudio de mi oración, porque yo hubiera dicho simplemente eso: Padre, que ellos sean llenos de toda la plenitud de Dios. Pero Pablo no hace eso. Pablo agarra y presenta toda la cadena de sucesos que tienen que acontecer para que esa persona sea lleno de Dios. Y entonces Pablo nos está dando comida allí. Nos está dando material de estudio. Nos está presentando cosas que debemos conocer de cómo funciona la vida espiritual, si podemos decir así. Así como tú puedes abrir un dispositivo y ver cómo funciona, Pablo con esta oración es como si estuviera abriendo el dispositivo de la vida cristiana y nos dice: miren, así funciona. Porque su oración es una lección también para aquellos que la leen. Así que, ¿cuáles son esos elementos que conforman o que nos conducen a ser llenos de Dios? Para que estemos conscientes de ellos, para que veamos entonces cuál es nuestra responsabilidad para ese crecimiento espiritual, para esa vida plena en Dios. Primer elemento: la gracia soberana del Padre. El primer elemento, hermanos, y prestemos atención y tengamos esto en mente, porque aquí comienza todo.
es la gracia soberana del Padre. Mira lo que dice Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La causa tiene que ver con algo que él dijo en los versículos anteriores, no en el capítulo 3, porque los versículos anteriores del capítulo 3 son como un paréntesis donde Pablo comienza diciendo por esta causa y otra vez mete otro tema y otra vez tiene que tomar el tema otra vez y decir por esta causa. ¿Por qué causa? Porque somos ahora la familia de Dios, donde Dios mora a través de su Espíritu. Como ahora Dios ha conformado un pueblo de judíos y gentiles en el capítulo 2, donde ahora es la familia de Dios y es un templo santo en el Señor para que Dios more. Por eso Él pide que ellos sean llenos de ese Dios que mora en ese templo. Porque Él dice, ese templo es de Él. Y lo que debe llenar toda la vida del creyente no es su yo, no es su pecado, es Dios, porque ahora somos el templo de Dios. Y entonces dice Él, por eso yo pido, ¿a quién? Al Padre. ¿Sabes? Desde este momento Pablo nos está diciendo que eso es algo que nosotros no podemos hacer. Ser llenos de Dios. No, ese no es nuestro trabajo, en el sentido de causa. Nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros somos es personas llenos de yo, llenos de nosotros mismos. Y al ser así, por inclinación natural, no queremos ni tenemos la fuerza para quitar, destronar el yo y poner allí a Dios para que more de manera completa en nosotros, en la experiencia y la práctica. Necesitamos una intervención divina. Necesitamos la gracia. Una gracia que es soberana. Por eso Él se dirige a él y dice, mira, a ti yo te pido, yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer por los efesios, yo les predico, les enseño, pero yo tengo que pedirte a ti, que tú le des a ellos. Y ese allí dar está hablando de gracia, del regalo de Dios, de lo que Dios concede, que Él le dé a ustedes, que sea Él que obre en ustedes. Porque yo no puedo, pero tampoco ustedes pueden. Y entonces lo único que puedo hacer es decirle, Padre, dales. Versículo 10, para que os dé. Ahora, lo interesante aquí es de dónde Dios va a tomar para darnos lo que tiene que darnos. Oiga lo que dice Pablo, conforme a las riquezas de su gloria. Oh, hermanos, una persona de mucho dinero te invita a salir, te invita a un lugar y te dice, mira, yo voy a hacerme cargo de todo. Y esa persona tú sabes que es millonaria. ¿Sabes? Tú no vas a estar con miedo cuando estén diciendo precios. Tú no vas a estar con miedo. Porque tú sabes las riquezas que Él tiene y tú fuiste con Él. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en imprenta, había clientes que iban pidiendo cosas que yo sabían que eran de las cosas caras, grandes vallas y muchas cantidades de t-shirts, de tarjetas, de cosas, sin preguntar precio. Imprímeme tal cosa. Y eran personas que ya nosotros conocíamos. Y es que sabíamos que tenían dinero. Y no preguntaban precio. Porque ellos conocían sus riquezas. Ahora, había otras personas que llegaban diciendo todo eso y uno, conociendo, decía, mira, eso cuesta tanto. Porque tal vez la persona no sabía y estaba pidiendo y no queríamos comenzar a imprimir para que después la persona dijera, yo no tengo para eso. Pero había otros que no, ellos decían, pedían por su boca y nosotros íbamos. Porque humanamente conocíamos sus riquezas. Y aquí está diciendo que esta petición Él está haciendo a un Dios que Él conoce las riquezas de su gloria. Un Dios que Él ha dicho ya que Él es rico en misericordia, que nos amó con un gran amor. Pero que Él dice también que ese Cristo, que es la imagen de ese Dios, que es Dios mismo, tiene unas riquezas inescrutables. Él habla de las inescrutables riquezas de Cristo ahí mismo en el capítulo 3. Son tantas riquezas que si tú te pones a hacer de que el Estado, cómo está, sus cuentas,
para presentar y decir como hicieron hace tiempo atrás los funcionarios, y para presentar lo que ellos tienen, dice no, son inescrutables. Es imposible tú ponerte a contar y decir cuánto es. Eso es imposible. Son ininvestigables. Las inescrutables riquezas. Y Pablo dice, es a ese Dios que yo le pido por ustedes, para que Él les dé, para que sea Él que obre en sus vidas. Oh, hermano, yo quiero decirte de entrada que el propósito o mi objetivo con este punto es alentarte. Que cuando tú veas tu vida cristiana y tú dices lleno de Dios, y tú te ves a ti mismo y dices, pero yo lo que estoy lleno es de pecado, yo lo que estoy lleno es de debilidad, de eso yo estoy lleno. ¿Y cómo yo puedo crecer? ¿Cómo yo puedo seguir avanzando? ¿Y cómo es eso de que Dios ocupe todo lo que soy? Eso es imposible para mí. Sí, lo es para ti. Como cuando los discípulos vieron al joven rico y dijeron, eso es imposible, pero Jesús les dijo, sí, para él es imposible, pero para Dios no. Que tú mires las riquezas de tu Padre y tú recuerdes eso que dice el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo 20 y versículo 21, que Él es el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Que tú te aferres a la promesa de Filipenses 1:6 que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, escucha esto. Si Dios comenzó su obra en ti, Él la habrá de terminar. Aliéntate con eso. Cada vez que te veas a ti mismo y te veas como un caso imposible, ve a Filipenses 1:6. No eres un caso imposible. Porque si Él ha comenzado su obra en ti, es imposible que seas un caso imposible. Él va a seguir obrando en tu vida. Me encanta una ilustración que aparece en uno de los libros de cuentos de las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. Hay un personaje muy interesante llamado Eustace. Yo digo así porque así que yo lo pronuncio en mi inglés, porque si no dijera Eustace, que iba a sonar peor. Y él es como una representación del pecado. Él tiene todo lo malo. Es egoísta, odioso, malvado, ambicioso. No hay una virtud que tú puedas resaltar. Tú llegas a odiar a ese personaje, a aborrecerlo, a querer que salga del libro, que se muera. Y en un momento dado, ese personaje encuentra el tesoro de un dragón. Con mucha ambición y egoísmo, él se acuesta a dormir sobre el tesoro del dragón. Y allí durmiendo llega un punto en que cuando él se despierta como un dragón. Y es como si todo lo que él es ahora se hizo visible. ¿Cómo es ese personaje? Un dragón, malvado, feo, horrible. Y él quisiera quitarse esa piel de dragón y él comienza a hacer todo lo posible, pero es tan dura esa piel de dragón que es imposible que él se la quite. Y en un momento aparece el león Aslan, que es una figura de Cristo, y le dice, sígueme. Y el dragón le sigue. Y él va hasta una fuente, un río, un arroyo. Y el león le dice que entre allí. Y él entra allí, y cuando entra es como si la piel se ha vuelto más débil y puede quitársela. Y él comienza a quitársela, pero cuando se la quita, ¿sabe qué? Sigue piel de dragón abajo. Y él vuelve y se quita, sigue más piel de dragón. Y él vuelve y se quita y sigue la misma piel de dragón, sigue siendo un dragón y nunca cambia. Hasta el momento en que él se rinde y ya no hace más nada. Y viene el león y con una sola acción, lo vuelve un niño otra vez. Y lo que quiere mostrarnos esa ilustración es que nosotros, hermanos, mira, aún con los medios de gracia, aquí, tenemos la Biblia. Oramos, la cena del Señor, la iglesia, aún teniendo todo eso, si Dios no interviene, no pasa nada. Necesitamos la gracia de Dios para que pase algo en nuestra vida. Necesitamos llegar a ese punto donde me quito la piel de dragón, me la quito, estoy en el río, estoy en el lugar donde eso pasa, hago, y entonces me rindo y yo no puedo. Tiene que el Padre obrar. Y eso no nos quita responsabilidad, porque el apóstol Pablo dice, esfuércense en vuestra salvación con temor y temblor,
porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No es para que nos quedemos quietos, no, hermano. Es para que tú hagas lo que tienes que hacer, pero con esperanza, sabiendo que Dios puede obrar en tu vida. En segundo lugar, no solamente la gracia soberana del Padre, el texto nos habla de la obra interna del Espíritu. El Padre es que da, pero ¿qué da el Padre? ¿Cuál es la obra que el Padre hace en nosotros? Mira lo que dice el texto. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa nos va a dar el Padre? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Qué es lo que el Padre hace en el corazón del creyente? ¿Qué es lo que tú necesitas que Dios haga en ti? Tú necesitas que Dios te fortalezca. Sin la fortaleza que da Dios, es imposible que tú cambies. Es imposible que pases de ser un egocéntrico a ser un Dios céntrico. Es imposible. Tu corazón es muy débil. Necesitas que Dios te dé. ¿Y qué Dios da? Ser fortalecido. ¿Y a dónde? Dice, en el hombre interior. Oh, hermanos, Pablo quiere que cambiemos nuestro enfoque en la vida. El enfoque de nuestra vida cristiana tiene que ser los cambios internos. Lo que pasa en el corazón, porque del corazón sale toda la vida. Del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es allí donde debes enfocar toda tu energía, porque es de allí de donde sale toda tu vida. Este pueblo de labios me honra, muy preocupado por honrarle de labios, pero dice el Señor, su corazón está lejos de mí. Pero no solamente en el sentido de espiritual, o sea, de cuál es el método que utilizo para crecer, sino también en cuál es mi enfoque en la vida. En cierta ocasión, Pedro, viendo que las mujeres a las que él escribe en esas regiones de Ponto, de Galacia, de Bitinia, de Asia, estaban muy centradas en su belleza externa, él le dice que su atavío no sea el externo. Un texto que muchos lo han tomado para prohibir cosas, pero que no es la idea de Pedro. Es que Pedro estaba viendo que ellas valoraban sobre todo la belleza externa. Y él le dice, no, que eso atavío sea el interno, el del corazón. Un espíritu apacible. Ese espíritu que espera en Dios. Hermano, pero yo debo preguntarme, en mi caso yo estoy seguro que no es la belleza externa mi obsesión. No es eso. Así que ese texto no puede quedarse ahí con esas mujeres de ese tiempo. Yo tengo que pensar, en mi caso, si fuera yo al que Pedro le escribe, ¿qué sería lo que Pedro apuntara? De que yo le estoy dando prioridad por encima al estado de mi alma. Hermano, el estado de tu cuenta bancaria puede ser importante, pero no lo pongas por encima del estado de tu alma. Ese es un gran peligro que corremos los cristianos de hoy día. El estado de nuestros bienes, el estado de nuestros logros, el estado de nuestras posesiones, de nuestras casas, de cualquier otra cosa, lo ponemos por encima por el estado de nuestra alma. Eso es peligroso, hermanos. Pero cuando digo peligroso, hermano, es que no sabemos cuán peligroso es. Pablo está orando por los efesios y él podía tener muchos motivos para orar por ellos. Pero a Pablo le preocupaba el estado de su alma. Por eso él dice, yo lo que pido es que el hombre interior de ustedes esté fuerte. Eso debería ser lo principal que me preocupa en mi vida. La principal meta por la que yo dejo cosas, por la que yo me sacrifico, por la que yo sudo, por la que yo invierto. La principal meta debería ser que esté bien mi alma. Hermano, en serio, tomemos esto en serio. Que el cristianismo es algo serio y no es un juego. Que la eternidad es algo real y no es un juego. Detengámonos, parémonos en los caminos y preocupémonos por el estado de nuestros corazones. Y el apóstol Pablo dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿sabe por qué? Por su espíritu. Porque esa obra interna que el Padre hace
Él la hace a través de la morada del Espíritu en el creyente. Y Pablo aquí presenta uno de los grandes misterios del universo. Cómo el Dios eterno, el Dios infinito, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, el Dios santo y puro, que los mismos ángeles que nunca han pecado tienen que taparse el rostro cuando están frente a Él, vive en el corazón de este pecador. Porque ese es el Espíritu Santo, es Dios mismo morando en el corazón del creyente. Y eso nos arroja luz acerca de cómo Dios obra en nosotros. El Padre obra en nosotros y pareciera que aunque su obra es en el interior, pareciera que es desde afuera. Es como que Él metiera su mano. Pero no, el texto nos está mostrando que la obra de Dios en nosotros es Dios mismo viviendo en nosotros, obrando en nosotros. Hermano, eso es hermoso. Dios está en ti y obrando Él entero desde adentro. Él viviendo en ti, obrando en tu vida. El Espíritu Santo, que no es una fuerza, que Dios mismo está morando en ti para cambiarte por su Espíritu. Pero eso nos lleva al tercer punto, o al tercer elemento, que es la centralidad de Cristo por medio de la fe. La centralidad de Cristo por medio de la fe. El primer elemento es la gracia soberana del Padre. Si el Padre no obra soberanamente en nosotros, nada pasa. Pero ¿cómo Él obra? Él obra porque el Espíritu Santo está en nosotros. Como es el mismo Dios, entonces el Espíritu Santo obra y fortalece nuestros corazones. Pero ¿para qué Él fortalece nuestros corazones? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca el Espíritu Santo al fortalecer nuestros corazones? Dice allí, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Esto aquí podría parecer un poco extraño porque Pablo desde el principio dice que está hablando con creyentes. Es más, está hablando con personas que han sido bendecidas con toda bendición espiritual. Y tú te preguntas, ¿cómo así que habite Cristo por la fe en personas donde ya Cristo habita? Pero es interesante observar el concepto de corazón. Cuando la Biblia nos habla del corazón, nos está hablando del centro de lo que somos. El centro de mi pensamiento, de mi enfoque, de mi pasión, de mi acción. El centro interno de todo lo que sucede en mi vida. ¿Y saben lo que pasa? Es que ese centro interno de lo que somos, en muchas ocasiones, es habitado por una sola cosa, yo mismo. En el centro de tu vida está tú mismo. Vives tú. Tus metas son lo importante. Tu capacidad de vivir la vida cristiana es lo importante. Si estás mal informado doctrinalmente, hasta tu justificación descansa en tu yo. El yo es lo que habita en el hombre, de forma natural, en la experiencia. Pero lo que Pablo está pidiendo es que suceda algo en la vida de estos efesios. Que ya no sea el yo, sino que en el mismo centro de su vida esté Cristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta idea puede ser comprendida mejor con una expresión que usa el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Él está diciendo allí que su vida ahora se trata de Cristo. Y esa es la meta de la obra del Espíritu. Que ese egoísta, ese egocéntrico se convierta en un cristocéntrico. Hermano, escucha esto. La obra del Espíritu en el creyente es que ese egocéntrico se convierta en un cristocéntrico. Hermano, la obra del Espíritu en el creyente no es que el creyente diga muchas veces Espíritu. Esa no es la obra. Ese no es el fin. Es más, suena extraño, pero se le quita deidad al Espíritu Santo. Cuando tú dices que hay que repetir mucho Espíritu para que Él sea el centro, tú le estás quitando deidad, porque tú estás diciendo que si Cristo es el centro, Él no es el centro. Pero si Él es Dios y Cristo es el centro, Él es el centro. Fueron ellos, esa Trinidad, que decidió desde antes de la fundación del mundo reunir todas las cosas en Cristo. Yo no decidí eso, Dios lo decidió.
Si fuera por mí, imagínate tú, cambiara muchísimas cosas en la Escritura en mi pecado. Pero eso lo decidió Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu. Eso fue una decisión intratrinitaria en la que yo no tengo opinión. Mi opinión sobra ahí. Ellos decidieron eso. ¿Y sabes lo que hace el Espíritu? ¿Sabes cuándo tú honras al Espíritu? Cuando Cristo es el centro de tu vida. Porque Él está allí obrando en ti para que habite Cristo por la fe. Fíjate que después, 3 veces lo que se menciona es a Cristo aquí. En 3 acciones. Se menciona a Cristo en habitar, se menciona al Padre, se menciona al Espíritu, pero después el asunto es que habite Cristo, que estemos arraigados y cimentados en Cristo, aunque no se menciona, el contexto lo dice, y que comprendamos el amor de Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Sobreenfatizando a Cristo? No, él está haciendo lo que el Padre le mandó. El punto aquí es que el Padre obra soberanamente, el Espíritu obra internamente para que Cristo sea el centro de nuestra vida. Y eso es por la fe. Porque la fe es lo que me lleva a mí, en primer lugar, a poder poner los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo pongo los ojos en Jesús? Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo por la fe, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El punto aquí es que esa centralidad de Cristo en mi corazón es por medio de la fe. La fe me da la capacidad de ver a Cristo, pero también la fe me da la capacidad de no depender en mí mismo. Por eso es por la fe. Por eso Pablo concluye, y podemos ver estos textos como textos paralelos en un sentido, porque aquí Pablo está pidiendo eso por los Efesios, pero en Gálatas 2:20 él está presentando su experiencia. Y en ese mismo texto que él dice que Cristo vive en él, oye lo que él dice, y la vida que ahora vivo en la carne, ¿la vivo en qué? En la fe. Porque si Cristo habita en ti, si Cristo es el centro, eso es por la fe. Y esa fe te lleva a mirar a aquel que te amó, que es el otro punto en este mismo texto también. Y se entregó a sí mismo por ti. La centralidad en Cristo por medio de la fe. Y eso nos lleva a nuestro último punto, la dependencia y comprensión del amor de Cristo. Dice allí, ¿para qué obra el Padre? Y lo hace internamente en la obra del Espíritu, para que Cristo sea el centro en nuestros corazones. Y dice allí, con un fin, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y después dice, seáis plenamente capaces de... Pero es interesante que aquí hay un puente. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, ¿cómo así? Pablo lo que está diciendo, así, a fin de que, como ahora, al Cristo ser el centro, ahora están arraigados y cimentados en amor. Al estar arraigados y cimentados en amor, lo que él quiere presentarnos es que un resultado obvio de que Cristo es el centro es que ahora estamos arraigados y cimentados en amor. Y eso nos va a conducir a lo último. Hay algunos comentaristas, y le digo buenos comentaristas, que creo que se desvían de la idea del texto al decir que al presentar ese amor como si fuera nuestro amor, el amor cristiano. Claro, el amor cristiano es importante. Sin embargo, el amor cristiano no puede ser un fundamento en tu vida. Tu amor. Ser el lugar donde tú te arraigas, donde tú te edificas. Tuviéramos nosotros hecho pedazos. El mismo Pablo, en una carta paralela que es Colosenses, usa el mismo lenguaje, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, y de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y cimentados, y aquí el punto es en Cristo, confirmados en la fe. Donde nosotros debemos estar arraigados y cimentados es en Cristo. Claro, si Cristo es el centro de mi vida, ¿dónde yo estoy arraigado y cimentado? En Cristo. Y en este caso, en el amor de Cristo. La idea es que el creyente es alguien que si va a crecer espiritualmente no es dependiendo de su propia pasión, no es dependiendo de su propio amor, no es dependiendo de su propia capacidad de devoción, es aferrado a Cristo. Esto es estar consciente de que Cristo te ama a pesar de.
Esto es estar consciente de que el amor de Cristo es totalmente seguro, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada, hermano, nos puede separar de ese amor. Por ende, es una roca segura donde agarrarte. Yo le voy a contar una historia mía que me pasa cada rato. Y yo estoy casi seguro que ese no es tu caso, hermano. No, tú no puedes ser un pecador. Si aquí hay una reunión de pecadores igual que yo, digo, wow, esto es terrible. Así que esa historia es mía. Esa historia comienza esa mañana que yo me levanto, porque parece que dormí bien, y me siento como así, como flotando de lo bien que me siento físicamente. Al día anterior tal vez hice ejercicio, y estoy así bien. Me levanto, y abro la Biblia, o tomo la tablet o cualquier otro dispositivo y busco un texto y lo leo y ¡wow! Es como que te cayó, como que tú tienes calor y te cayó así agua fría. Y salgo de ahí tocando casi el aire, rompiendo hojas así chiquitas en el aire. Digo, voy a vivir para Dios. Y eso es, mira, si tú sí eres malo, que el Señor te bendiga. Pero llegaste tarde, perdóname. Así, mira, un tipo espiritual. Y al mediodía, hambre por la Biblia, y abro la Biblia. Y otra vez, eso es terrible. Y hay que hacer esto, vamos. Y al otro día, buenos días, ¿qué tienen de bueno? El mismo tipo. El mismo tipo cambia. Hermano, si tú dependes, ese no es tu caso, hermano, ¿verdad? Es mío solo. Hermano, esa realidad es porque si dependemos de nuestro amor, estamos fritos. Somos malvados, somos cambiantes. Qué bueno es que la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Esa es nuestra roca. Y Pablo usa dos ilustraciones. Las raíces que tienen un terreno firme donde estar ahí fuertes, y el edificio que está siendo construido que tiene una buena zapata. Y ambos nos hablan de seguridad. Y las raíces nos hablan aún más también de que estamos firmes, pero damos fruto, como lo que dice el Salmo 1, de ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que aparte de que su hoja no cae porque está firme, da su fruto a su tiempo. ¿Sabe por qué podemos tener ese amor? Porque estamos arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Y Pablo nos dice que no solamente depender, sino que al depender del amor de Cristo somos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, escuchemos esto aquí. Escuchemos esta parte porque esto es central en este texto. Cualquier cosa que esté como obstáculo en nuestra mente, uno se mete un lío a veces con unas palabras. Cualquier cosa que esté como un obstáculo en tu mente, quítalo y presta atención aquí. ¿Sabe lo que Pablo me está diciendo? Aquí es donde él llega a la meta, ser lleno de Dios. Él me está diciendo que yo soy lleno de Dios en la medida que comprendo el amor de Dios. Que ustedes puedan comprender la anchura, la altura, la profundidad y conocer el amor de Cristo, para que al hacer eso sean llenos de Dios. Hermanos, la Biblia siempre nos conduce al Evangelio otra vez. ¿Sabes cómo tú te vas a llenar de Dios? No es viendo cuánto tú le amas. Y es importante que tú le ames con todo el corazón, alma y fuerzas. No es viendo cuánto tú has hecho y viendo qué cosas más puedes hacer. No, lo esencial es ver su amor. Y al ver su amor eres lleno de él. Porque eso tiene lógica bíblica. ¿Cómo tú te uniste a Dios? Tú eras un pecador malvado, lejos de Dios, que ni siquiera querías saber de Dios. No buscabas a Dios y su amor te alcanzó. Y por eso le conoces. Por eso estás unido a él. ¿Y crees que va a cambiar el método? Si él llegó a ti de esa forma, ¿cómo él va a seguir llenándote a ti de la misma forma?
Si Él llegó a ti cuando tú comprendiste su amor de manera inicial, ¿sabes cómo Él va a seguir llenándote? Cuando tú le profundices cada vez más en ese amor. La idea que podemos pensar del amor de Dios es como un gran mar. Bueno, la canción que cantábamos dice más profundo que el mar. Y ese gran mar, tú puedes decir que estás en ese mar cuando estás en la orilla nadando. El agua te da por ahí, ya tú estás en ese mar. Pero sabes, no has profundizado en el mar, pero estás ahí. Pero tú podías comenzar y tomar herramientas de buceo y ir cada vez más y más profundo. Sigues en el mismo mar, pero ahora le conoces más. Estás más profundo en el mar. Oh, hermanos, el inmenso mar del amor de nuestro Dios es inagotable. Y la idea es que sí, probaste de Él allí en la orilla. Te bañaste, te zambulliste allí. Pero hay más. Y más, y más. Y lo que tienes que hacer es meterte con ese amor y conocerlo cada vez más. Y mientras más conoces ese amor, más lleno eres de Dios. Y tú dirás, del amor solamente. Lo que pasa es, hermanos, cuando tú conoces el amor de Dios de verdad, el verdadero amor de Dios, tú le conoces a Él en su totalidad. Porque es imposible tú hablar de la grandeza del amor de Dios sin hablar de la grandeza de su santidad. ¿Por qué yo veo que Dios me ama mucho? Es que siendo pecador, y esa frase no tiene sentido si Dios no es santo. Si Dios no es santo, Romanos 5:8 no tiene sentido. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecador, Cristo murió por mí. ¿Por qué eso es algo tan importante mencionar? Porque Él es santo. Mientras más conoces la santidad de Dios, más conoces su amor. Mientras más conoces que si no fuera por causa de su gracia y su amor, tú merecías que Él te tomara en justicia y te lanzara al infierno. Mientras más ves su justicia y dices, wow, pero Él es bien justo y me ha perdonado, más conoces de su amor. Pablo lo que nos está llevando a que entender que mientras más conocemos el amor de Cristo, más conocemos a Dios. Y por ende, más somos llenos de ese Dios. La obra de la que Pablo presenta es una obra divina, de principio a fin. Comienza con el Padre soberanamente obrando en nosotros. Continúa con que esa obra del Padre es el Espíritu Santo obrando internamente en nosotros. Continúa diciéndonos que esa obra interna del Espíritu es poner a Cristo en el centro de nosotros. Y que tener a Cristo en el centro de nosotros es estar arraigado en su amor y ser capaz entonces de poder seguir creciendo en una comprensión de ese amor hasta ser lleno de Dios. Hermano, yo me he sorprendido y he sorprendido a Raida también en más de una ocasión utilizando frases que son del otro como si fueran normales. Cosa que yo me encontraba rara al principio. Yo decía, ¿por qué tú dices así? Porque no... Y ahora yo la digo. Y es mi forma de expresar esas cosas. Porque las relaciones de amor cambian. Cambian. Hacen que tú te parezcas al que te ama o al amado. Hermanos, el plan de Dios es que al nosotros conocer su amor, esa relación de amor nos cambie y seamos llenos de toda su plenitud. Somos responsables entonces de orar, hermanos, ya casi terminando. Somos responsables de orar, porque si es Dios el que obra, lo único que yo puedo hacer de manera inicial es pedirle a Él que obre en mí. Hermano, yo no estoy diciendo que Dios es el que obra para que tú no hagas nada. Yo estoy diciendo que Dios es el que obra para que salgamos de aquí resueltos a mejorar nuestra vida de oración. La oración debemos comenzar a verla como el grito de Pedro. ¿Se acuerdan el grito de Pedro? ¡Sálvame, maestro! ¡Sálvame, que perezco! La oración debemos comenzar a verla como un grito de desesperación de un alma que no puede. Porque muchas veces la vemos como un requisito para parecer más espiritual. ¿Sabe cuándo mi vida de oración ha comenzado a crecer? Ha estado cambiando. Cuando me he dado cuenta de que es que yo lo que no sirvo es. Y yo lo que tengo que decir, sálvame, porque si no me hundo. Sálvame. Hermano, entiende que si tú no oras, te hundes.
No es que los que oran mucho son superhombres espirituales, no. Es que el que ora mucho, consciente de lo que es la oración, es que si no ora, se hunde. Si no ora, perece. Paul Washer, en una ocasión, indignado por esa costumbre que hay de hablar de los personajes históricos como grandes hombres de oración, él dice lo siguiente: ¿por qué algunas personas tenían vidas de oración excepcionales? Su fuerza de voluntad, su disciplina, su devoción, su piedad. No, 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 no. Dejen de exaltar a los hombres, no lo creo. Creo que fue esto: ellos vieron su necesidad. Se dieron cuenta de que eran el más pequeño de todos. Se dieron cuenta de que no tenían nada, nada. Se dieron cuenta de que si Dios no actuaba en su favor, era en vano. Eso va a cambiar nuestra vida de oración, hermano. No simple una lista, un asunto, no. Es tú verte a ti como un débil. Y un débil lo único que tiene de salida es caer de rodillas. No tiene de otra. Comiénzate a ver como un débil. Hermano, si tú no oras, entiende esto: tú tienes un alto concepto de ti mismo. Ese es el punto. Cuando yo no oro, es porque yo me he dado cuenta ese día que puedo vivir ese día sin que Dios me ayude. Y salgo al trabajo y salgo a hacer lo que sea, confiando en que yo puedo hacer lo que sea sin que Dios me ayude. Eso es orgullo. Eso es tener un alto concepto de mí. Yo debo decir: yo soy un débil. No es que sea un gran hombre de oración, no. Es que estoy frito si no oro. Esa debe ser nuestra resolución. Por eso Pablo concluye diciendo allí que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ora a Dios pidiéndole una obra en tu vida, porque Él es poderoso para hacerla. Mucho más abundantemente de lo que tú piensas. Exponte al Evangelio. Porque si tú vas a crecer en la medida que conozcas el amor de Dios, conoce el amor de Dios. Ve a las Escrituras donde se te presenta cuán pecador eres. Ve a la Biblia, hermano, donde se presenta cuán santo es Dios. Ve a la Biblia donde se presenta su maravilloso plan de Génesis hasta el final. Y mira a Cristo muriendo en la cruz por tus pecados. Ve a la Biblia una y otra vez y nada en esa fuente inagotable del amor de Dios. Zambúllete allí, que no te vas a ahogar, vas a crecer. Vas a ser lleno cada vez más de toda la plenitud de Dios. Lee la Biblia todos los días. No porque tú eres un gran creyente que tiene un hábito firme de lectura, es porque estás feo para la foto si no lo haces. Cambiemos nuestra perspectiva, hermanos. La comunión con el pueblo de Dios. Pablo dice allí que yo debo comprender eso con todos los santos. Porque el punto de Pablo en toda la carta a los Efesios es que el crecimiento de la iglesia ocurre junto, hasta que todos lleguemos. Que seamos un templo santo en el Señor, edificado. Pablo dice que cuando estamos unidos y creciendo por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ahí recibimos el crecimiento. Hermanos, no crecemos solos. Olvídate de esa idea de que no, mi vida cristiana soy yo y Dios. Mentira, eso no está en la Biblia. Busca eso en la Biblia. Mi vida cristiana soy yo y yo. Yo no tengo que ver con nadie. Yo vivo mi relación con Dios. No, búscalo en la Biblia, que nunca lo vas a encontrar. La vida cristiana es con el pueblo de Dios. Es con el pueblo de Dios. Y claro, tú le vas a dar cuenta a Dios, eso sí. La parte tenebrosa esa es que entre tú y Dios. Que tú le vas a dar cuenta a Dios de tu vida, eso sí. Pero tu vida cristiana, tu crecimiento y todo, no es tú solo, ¿no? No soy yo solo, hermano. Con todos los santos. No hay forma de crecer como Dios quiere si no es con el pueblo de Dios, hermano. Hago un llamado bíblico, no porque yo lo diga, a que amemos la iglesia bíblica, gracia y verdad. Hermano, amemos la iglesia que Dios nos ha dado. Amemos esta iglesia. Ámala, porque a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, es iglesia de Cristo. Se predica a Cristo. Y aquí Dios puede edificar tu vida. Y te puedo asegurar algo. Anota eso. Tenlo por seguro. Que con malas actitudes no cambia tampoco. ¿Sabes lo que nosotros necesitamos? Sí, hay faltas. En todos lados hay faltas. Y debemos estar mejor. Y eso de que en todos lados hay faltas no es una justificación, porque hay lugares donde hay menos faltas. Sin embargo,
una mala actitud no va a cambiar ni tu vida, ni la iglesia de Cristo. Tanto así que aun si estás en otro lugar, lo vas a dañar. Es a dañar lo que vas. La forma de que cambie, tanto tú como la iglesia de Cristo, es que tú tengas la actitud del creyente con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí, cuando habitan los hermanos juntos y en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí se arreglan cosas que se deben arreglar. Ahí se crece. Pero con actitudes de enchime, en buen contexto nuestro, no cambia. No cambias tú, no cambia la iglesia. Oh, hermanos, amemos la iglesia de Dios. Amemos la iglesia local. Amemos el pueblo de Dios. ¿Sabe lo bueno que es estar sentado comiendo domplines con arenque y otros con salami y otros con huevo? No, con huevo, para que nadie se sienta menospreciado. Eso no fue por inclusión, ¿verdad? Dime que no fue, ok. Eso no fue que la doctrina de la inclusión y todas esas cosas. No. Oh, hermano, es bueno eso. Eso es delicioso. Y dice la Biblia que es en ese contexto que Dios obra para que, comprendiendo su amor, seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Padre, ¿qué más podemos decirte sino reconocer que tú eres aquel que eres poderoso para hacer esto y mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos, según ese poder que actúa en nosotros? Oh Padre, a ti sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Tú eres el que obra en tu iglesia para tu